todos mis hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Una vez más estamos con todos ustedes. Hoy vamos a cambiar radicalmente todo lo que estamos hablando, porque estamos tratando temas de guerra espiritual, pero hoy vamos a hablar de algo muy sencillo, de algo muy conocido. Quiero referirme al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5. Acompáñenme con su Biblia, por favor, lo leemos. Dice así: Naamán y Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Como les decía, mis amados hermanos, esta es una palabra quizás muy conocida, pero hoy queremos darle un enfoque diferente. Resulta que Naamán era alguien muy importante para su nación, muy importante para su país. Como ustedes saben, Siria está al norte de Israel. Y acuérdense ustedes que entonces capital del reino de Siria es Damasco, y capital del reino del norte es Samaria, capital del reino del sur es Jerusalén, en Israel. Pero este hombre que está actuando allá en la nación de Siria, dice la Biblia, y vamos a hablar, dice aquí, era general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Estamos hablando de alguien que equivale en nuestro país al ministro de defensa de nuestro país. Ustedes saben que para llegar a ser ministro de defensa o ser un general de alta graduación, tiene que tener estudios militares, tiene que tener estudios universitarios, y no solamente este tipo de estudios, sino tiene que tener una especialización quizás en el extranjero.
Él, por sus altos estudios, por todo lo que él conocía, todo lo que él sabía, él podía dirigir un ejército completo. Estaba acostumbrado a dirigir hombres. Cuando venían las personas, le hacían una venia y aún algunos se arrodillaban delante de él. Un hombre que por los estudios que tenía, él no concebía que había un Dios que podía sanarlo. La Biblia dice que era de gran estima delante de su señor el rey. Era un hombre que equivalía a un general de 4 o 5 estrellas de nuestro país. Dice que y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Qué hermoso que se pueda decir de nosotros así. De repente se pueda decir de nosotros, este hombre el rey tenía gran estima, o el presidente de la república lo tiene en gran estima. Pero lo terrible de este hombre, que con todos los estudios, toda la formación, todas las guerras que había ganado, este hombre, dice la Biblia, pero siempre hay un pero, y dice aquí que era leproso. Mis amados hermanos, allá en Israel había varios tipos de lepra. Una de las más nocivas y la más terrible era terrible, llamada la lepra de Hansen. Aquella lepra que ustedes conocen, porque la lepra en algunos casos era indoloro, pero en otros casos era terriblemente dolorosa. Era una enfermedad que poco a poco los iba doblando. Era una enfermedad degenerativa que poco a poco iban muriendo. Primero se les salía una manchita, luego otra mancha, luego cundía por el pelo, luego se les caían las uñas, se les caían dedos enteros, manos enteras, se les caían los ojos. Inmediatamente en Israel, acuérdense hermanos, esto era terrible. Porque cuando a un hombre le parecía una manchita, no había hospital en ese tiempo. Ellos tenían que ir al sacerdote, y el sacerdote los encerraba en un cuarto. Después de 7 días volvía a ver a aquella persona que tenía una manchita. ¿Se imaginan ustedes los 7 días siguientes, los 7 días más terribles de su vida? Porque afuera estaba toda su familia, y si la lepra había cundido, si habían aparecido más manchitas, inmediatamente le cortaban toda la ropa, quemaban esa ropa y lo empujaban hacia atrás, al lugar de los muertos vivientes. Dios había dado algunas leyes donde tenían que ir a un lugar y ellos morían allí poco a poco. Igualmente, hermanos, en este tiempo nosotros padecemos de una enfermedad terrible. No es una lepra de repente física, pero es algo terrible que va corroyendo nuestra vida. Es el pecado que va acabando con cada uno de nosotros. Miren aquí lo terrible de este hombre. Las leyes en Israel, un leproso no podía participar con el pueblo común y corriente. Un leproso tenía que tener una campanita, y cuando tocaba la campanita todos huían, porque era una enfermedad extremadamente contagiosa. Todos huían y nadie se acercaba a un leproso, por más que esté pasando. Esta enfermedad terrible de Hansen, en algunos casos, era una enfermedad donde la carne se corroía, donde la carne se necrosaba y salía mucha sangre. Por eso era común ver a los leprosos vendados por diferentes partes del cuerpo, sin ojos, sin manos. Era terrible la situación de un leproso. En Siria la situación era diferente. A los leprosos se les permitía actuar, trabajar para el Estado. Esta era la condición de este hombre, Naamán. Él era valeroso en extremo, de gran estima para su señor el rey, pero leproso. Ahora la lepra no solamente, mis hermanos, era algo que era físico, porque cuando viene la enfermedad nos causa depresión, cuando viene la enfermedad nos causa tristeza, nos causa desesperación. Naamán, me imagino que ha ido a todos los médicos, ha ido por acá, ha ido por allá. En medio de todas estas circunstancias, no solamente la depresión, el desconsuelo, la tristeza ha llegado a su vida. Porque miren, hay personas que tienen todo el dinero del mundo, pero no pueden hacer nada, porque la enfermedad ha llegado a su vida. Es el caso de Naamán. Él tiene todo, tiene fama, tiene riqueza, tiene todo, pero no puede disfrutar. Tiene una esposa, tiene familia, pero no puede disfrutar de ella. En medio de todo este dolor hay alguien que está apreciando todo esto. La Biblia nos narra de una pequeña jovencita. Dice que la Biblia que habían salido bandas armadas del pueblo de Siria y habían traído a una chica cautiva. Hermano, si nos ponemos a apreciar la vida de ella, no voy a hablar de ella, voy a fijarme en Naamán, pero rapidito quiero decirle, miren, esta niña ha pasado muchas cosas difíciles. La raptaron siendo una niña, quizás la violentaron sexualmente, quizás la violentaron físicamente, fue de un lugar a otro lugar, tal como José, hasta que llegó a la casa de Naamán como una esclava.
Pero Dios estaba con ella. A pesar de su dolor, a pesar de sus circunstancias, nunca dejó de creer en el Dios Todopoderoso. Ella, cuando vio el dolor de Naamán, ella cuando vio el dolor de la esposa de Naamán, le dijo: si mi señor fuera. Ni siquiera se atrevió a hablar con el general. Solamente habló con la esposa y le dijo: si mi señor fuera a Israel, allá en Israel está el profeta oraría por él y él sanaría de su lepra. Amigo, hermano, hay alguien que es más poderoso que el profeta. Es alguien que vino desde los cielos para dar su vida por cada uno de nosotros. Yo no sé cómo es tu estado, si te encuentras enfermo, si te encuentras débil, si te encuentras desconsolado, si te encuentras solo. Él está aquí para levantarte, Él está aquí para sanarte, Él está aquí para darte nueva vida. Aleluya. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es victoria. Gloria a Dios. Dice la Biblia, como él no tenía, por los altos estudios que él tenía, él no conceptuaba que había un Dios, no conceptuaba que había un profeta. Entonces él lo primero que dice: ya sé, él es uno como de los magos de mi país, él es un chamán, es un hechicero. Entonces a él lo voy a comprar con dinero, voy a llevarle bastante dinero, el chamán va a salir, me va a poner la mano y me va a sanar. Cuando de repente viene y él se va y habla con el rey y le dice: hay una niña que trabaja en mi casa y dice que allá hay un adivino, un hechicero que me puede sanar. Acuérdense que cuando uno está enfermo, la Biblia dice: el hombre daría todo lo que tiene por estar sano. Y él ha apelado a todo, ha utilizado todos los recursos. Lo único que le queda es seguir a este hombre. Él no sabe que estamos hablando de Eliseo, el profeta del Señor, pero él dice: será un hechicero común y corriente. Y dice la Biblia que le dijo al rey, y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y de repente él iba por el camino, iba pensando: quizás este es el último recurso, pero voy a apelar al rey, porque el rey también tiene sus servidores. En los pueblos no judíos, en los pueblos orientales, cada rey tenía su séquito, cada rey tenía sus magos y sus adivinos. Acuérdense que el mismo Daniel, cuando llegó a Caldea, le fue enseñado todas las leyes de Media y de Persia, y también le fue enseñado todas las clases que tenían los magos. Que él también estudió la astrología y todas esas cosas. Pero él decía: voy a ir al rey, y el rey va a llamar a todos sus hechiceros y a todos sus chamanes que oren por mí, me van a hacer un baño de florecimiento y yo voy a quedar sano. Acuérdense que él no conoce a Dios, él está buscando ser sano, y así como nosotros buscamos. Él de repente llega al rey y dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey pensaba que él venía. Él dijo: ¿qué? ¿No tengo bastantes leprosos aquí en nuestro país para que me traigan otro leproso? ¿Y quién soy yo? Yo no puedo hacer nada por él. Él está buscando una ocasión para hacerme la guerra. El rey de Siria lo ha mandado a propósito. Él no sabía que estaba en los planes de Dios. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que en el tiempo de Naamán había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán. Querido amigo, querido hermano, quizás hay muchos hombres y mujeres, pero Dios ha puesto su vista en ti. Dios se ha fijado en ti. Dios quiere bendecirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere utilizarte para su gloria. Fuiste llamado no conforme a tus propósitos, sino conforme a los propósitos del Rey. Aleluya. El Señor tiene planes para tu vida. Gloria a Dios. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. También quiero llamar su atención en cuanto a esto. Normalmente el rey en Israel era el que mandaba. Normalmente el rey el que decidía. Pero ahora está el profeta. ¿Por qué el profeta puede dar órdenes? Porque el profeta tiene dominio. ¿Por qué tiene dominio el profeta? Porque el poder de Dios está sobre él. Muchos pueden decir de nosotros: esos vagos. Muchos pueden decir de nosotros: ellos están perdiendo, porque el poder de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para nosotros el evangelio es poder de Dios. Aleluya. Por eso le servimos a Dios con todo nuestro corazón. Él dice:
envíenlo a mí y sabrá que hay profeta en Israel. De repente él va con todo su séquito y todavía sigue pensando en que es un chamán. Y él está sorprendido y va con todas las personas que ha venido y dice que y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Naamán aquí comete varios errores. El primer error que comete, él dice, bueno, yo voy a ir a la casa de ese chamán y va a salir y tiene que arrodillarse delante de mí porque yo soy el general sirio y él tiene que hacerme una venia y va a hacer conforme yo pienso y le voy a dar el dinero y me va a sanar. Pero miren lo que pasa aquí. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Se los traduzco de esta manera. Naamán ha llegado a la casa. Naamán ha subido a un cerrito, como en los cerritos, en las laderas donde hay casas. El profeta vive en la parte alta. Naamán está sorprendido. De repente chilla a la puerta. Sale un hombre bajito, un jovencito. Ni siquiera sale Eliseo. Sale el ayudante de Eliseo y Naamán ya está un poco molesto. De repente sale y le dice, ¿sabes qué? Dice mi señor que vayas al Jordán y te zambullas 7 veces. Y allí Naamán se molesta. Después se da la vuelta, le da la espalda, cierra la puerta y lo deja fuera. Naamán está molesto. Naamán dice, ¿cómo? ¿No se ha dado cuenta? Yo soy el general. Él tiene que venir hacia mí. Él tiene que venir y orará por mí y me va a poner la mano y entonces me va a sanar. Pero no es a la manera de Naamán. Hermano, no es a la manera como tú has pensado. No es a la manera como tú crees el servir a Dios. Es a la manera del Señor. Es a la manera de su palabra. La primera vez que yo vi una sanidad, un día entré a una casa y una señora me dijo, mi esposo está enfermo. Mi esposo está grave. Me llevaron a un cuarto y cuando yo lo vi al Señor que estaba prácticamente muriendo delante de mí, lo primero que miré la puerta para escaparme, porque el Señor estaba muriendo delante de mí y me acordé, cuando ya estaba allí para huir, me acordé de la palabra que dice en Marcos 16, que dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Como yo tenía mucho miedo, levanté la Biblia y le dije, Señor, esta es tu palabra. Tú la has hecho y tú tienes la responsabilidad, Señor. Entonces yo voy a hacer lo que tú me dices. El hombre estaba muriendo y yo me acerqué para él. Y yo con mucho temor, con un dedito, le pongo el dedo así, me acerco y le pongo el dedo así y saqué mi mano. Y de repente cuando yo le puse el dedo, el hombre gritó, ¡ay! Gritó. Y ahí sí se quedó con los ojos abiertos, así, y dije, ya lo maté. Ahí me fui corriendo, me escapé y lo dejé ahí, perdí el conocimiento. 2 horas estuve escondido. A las 2 horas su esposa me buscó y me decía, ¿dónde has estado? Y yo le digo, no, yo no hice nada, yo no hice nada. Ella me dice, no, mi esposo no está muerto. En el momento que tú le pusiste el dedo, mi esposo dice que tú le pusiste el dedo y su estómago se dio vuelta. En ese mismo momento quedó sano. Y dice mi esposo que quiere confesar sus pecados, está llorando ahí en el cuarto. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, ese es el Dios al que nosotros adoramos, mi amado hermano, mi amado amigo. Naamán pensaba que era su manera, no, esa es la manera de Dios. Él está muy molesto porque le han cerrado la puerta prácticamente y molesto se quiere regresar. Dice que Abán y Farfán no son mejores que este río tan pequeño. En mi tierra hay mejores ríos, pero sus siervos también. Yo quiero que notes algo. A través de esta jovencita Dios le está hablando. A través del siervo del profeta Dios le está hablando. A través de los siervos Dios le sigue hablando. ¿No será que Dios te está hablando, mi amado amigo? ¿No será que Dios te está hablando cada día a través de sus siervos? Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Es momento de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando los siervos le dicen que él tiene que zambullirse, él va y se zambulle 1, 2, 3, hasta 7 veces. A la 7ª vez, cuando se zambulle la 7ª vez, su piel queda limpia como la de un niño. ¿Por qué? El profeta le ha mandado que se zambulla, porque no es a la manera de él. Él quiere hacerle entender que no es Eliseo. Él tiene que entender que hay un Dios en Israel, que hay un Dios todopoderoso, que aunque él no lo vea, él está actuando. Él es el Dios que puede darnos la vida y que puede quitarnos la vida. Tan solo hay que tener fe. Cuando él creyó,
entonces Dios lo sanó ahí en el río. No era Eliseo, no era Pedro, ni la sombra de Pedro, era el poder de Dios, aleluya. Ese poder que está para ti y para mí, aleluya. No importa las circunstancias que esté pasando. Ese día le cambió la vida a Eliseo. Él tuvo que entender que Dios era todopoderoso. Primero él quería que Eliseo se arrodille delante de él. Ahora vamos a ver, mire lo que va a pasar. Quiero que leamos esta parte de la palabra de Dios y ya vamos terminando. Dice aquí: y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Vuelve Eliseo, le toca la puerta, y ahora ¿quién se arrodilla delante de él? Naamán está rodeado delante del varón de Dios. Naamán está rodeado delante de la presencia de Dios. Él reconoce que hay poder de Dios en la vida del profeta. Aleluya. Y se puso delante de él y dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él no lo hizo por dinero, no por fama, no por dinero, sino para la gloria de Dios. Y quiero terminar con esto, mi amado hermano, mi amado amigo. Estuvimos hablando de la muchachita, estuvimos hablando de la jovencita. Esa jovencita había sido raptado, esa jovencita había sido arrancada de su familia, esa jovencita era una esclava, esa jovencita pensó que iba a terminar sus días allí sirviéndole a Naamán. Pasaron dos cosas que no dice la palabra de Dios, pero estoy seguro que pasaron. Cuando él había ido por todos lados, por muchos años había tratado de arreglar su situación, nunca había podido. Ahora tenía la esperanza, iba a llegar, iba a poder abrazar a su esposa, iba a poder abrazar a sus hijos, iba a poder ejercer su carrera brillante, porque no hay nada mejor que tener salud, mi amado hermano, mi amado amigo. Pero también hubo gratitud en el corazón de él. Él dijo: voy a servir a Jehová de todo mi corazón. Pero cuando él llega a la casa, sale toda la familia a recibirlo. Y yo me imagino que es lo primero que corre. No es a la esposa, no es a los hijos. Él corre a la muchachita que dijo: hay profeta en Israel. Y esa niña que pensó que iba a acabar sus días como esclava, sucedieron dos cosas: o le dio la libertad o le dio todo el tesoro que llevó para el profeta, y le dice: esto es tuyo, anda y sé feliz con toda tu familia. Mi amado hermano, mi amado amigo, lo que quiero decirte esta noche: muchos podemos estar enfermos con una enfermedad espiritual llamada pecado, como Naamán, pero muchos podemos pensar que vamos a acabar nuestros días en esclavitud, en dolor, pero el Rey de Reyes ha puesto sus ojos en ti. Aleluya. Quizás no tendrá tesoros para ti en este momento, pero tiene algo mejor: la sangre de su amado Hijo, el poder de su sangre y su amor por ti, para darte nueva vida, para levantarte y para bendecirte. Aleluya. El mismo Dios que sanó a Naamán, que libertó y que bendijo a esta joven, es el que se ha fijado en ti para gloria y honra de Él. Esa chica nunca más comió a solas. Esa niña nunca más estuvo sola. O se quedó como hija de Naamán, como su hija, aleluya, adoptiva, o volvió a su tierra llena de presentes. El Señor te ha bendecido. Dios está pensando en ti y eres más importante de lo que tú te imaginas. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Bendiciones. Muchas gracias.